prioridad. Así es. Y por último, es la etapa más difícil de una persona, esa edad, de la edad de la adolescencia, en donde el padre y la madre tienen mucho que trabajar en eso. Trabajaremos con los padres para ayudar a que sus hijos se conserven en las escuelas. O sea, usted está en los padres. Así es. Gracias, candidato. No le carguemos todo a los maestros, ¿eh? Los padres tenemos mucho que ver en esto. Gracias, candidato. Candidato Anaya, déjeme retomar la conversión justo donde la dejaba mi compañera Gabriela Barquetti, la secundaria. Es una auténtica zona de desastre. Según planea, nuestros chicos no se expresan bien y no saben hacer operaciones complejas. ¿Tiene usted un plan concreto para atacar el problema de la secundaria en nuestro país? Sí, en términos generales tenemos un reto doble. Por un lado tenemos un reto de cobertura y por otro lado tenemos un reto de calidad educativa. Entonces, efectivamente, para que haya mejor calidad, la reforma educativa plantea justamente, en su parte correcta, dar herramientas a las maestras y a los maestros para que puedan hacer mejor su trabajo. El problema, y hay que decirlo con toda claridad, es que la reforma se ha implementado muy mal. Yo estoy en contra de ambos extremos. Cancelar la reforma, como propone López Obrador, implicaría permitir que se vendan plazas, que se hereden plazas, que los ascensos se den para aquellos que asisten a marchas, a plantones, pero también lo digo con toda claridad, ¿por qué se ha implementado mal la reforma? Y esto contesta la pregunta. Porque la reforma educativa se trataba, doctor Curcio, de mejorar la educación, no de castigar a las maestras y a los maestros. A eso voy. No para castigar a las maestras y a los maestros. Para que nos demos una idea de la gravedad, hoy se está gastando el triple en las evaluaciones de lo que se gasta en la formación y en la capacitación de los maestros. ¿Qué se requiere? Más capacitación para las maestras y para los maestros. Y doy un dato que pinta de cuerpo entero el desastre y con esto termino la idea. Este gobierno gastó más dinero en publicidad, en este caso de una persona, del secretario de Educación Pública, por cierto, el coordinador de campaña de José Antonio Meade, más dinero, 1,963 millones, que lo que gastaron en la formación y en la capacitación de 1 millón de docentes. ¿Qué tenemos que hacer? Invertir la fórmula, gastar más en la formación y en la capacitación de los maestros. Brevemente para pasar a otro tema que hay un montón que le preguntan. ¿Usted cree que las pruebas deben ser las de evaluación de los jóvenes, muestrales o censales? Creo que debe haber muestras censales y segundo, pruebas censales y que se debe de modificar el momento en el que se están realizando. El problema es que actualmente se realizan cuando los niños, por ejemplo, ya terminaron la primaria y nos estamos enterando cuando ya están en secundaria de las carencias que tienen. Necesitamos invertirlo, lo explico, para que la prueba de manera censal se haga en quinto de primaria, antes de que terminen la primaria, y de esa manera se les puedan dar los conocimientos que les faltan para secundaria. Anaya, y concluyo, tengo varias preguntas. Y lo mismo para secundaria. En lugar de hacer la prueba cuando los resultados están en primero de prepa, hacerla en segundo de secundaria. Mire, Fátima le pregunta sobre el tema de universidades, que aparece mucho en la conversación de redes sociales. Dice, ¿qué va a hacer usted para desarrollar el espíritu científico? Desde el preescolar, usted sabe que México no registra muchas patentes, tenemos pocas universidades de vanguardia, la UNAM está en el 113, no por agraviar, pero la de Querétaro ocupa el 146 en la escala latinoamericana. ¿Qué va a hacer con la educación superior y, digamos, la innovación científica? Dos cosas. Primero, modificar el modelo. Necesitamos aprender a pensar, no a memorizar, y que lo que se aprende en las universidades, la ciencia que ahí se genera, se pueda aplicar. Y segundo, lo digo con toda claridad, que ningún joven se quede sin la oportunidad de estudiar por falta de recursos. No debe haber rechazados en nuestro país y tengo la fórmula para lograrlo. Gracias. Candidato. Y antes de comenzar, candidato, nos dicen por ahí que está sacando un celular. Y Estaba viendo la hora. Y que no está permitido sacar el celular. Entonces me piden que le diga que por favor no saque el celular. Seguimos con las preguntas. Voy con usted, candidato López Obrador. En tema de educación hay dos grandes rubros que le preguntan a usted. Uno tiene que ver, como se lo podrá imaginar a través de las redes sociales, con la reforma educativa. Y la primera pregunta directa es, ¿qué aspectos de la reforma educativa va usted a cancelar? ¿La va a cancelar toda o la va a modificar? Voy a cancelar la esencia de la reforma
porque considero que no es una reforma educativa lo que se aprobó. Es una mal llamada reforma educativa. Que lo que se aprobó tiene más que ver con una reforma laboral, es un mecanismo, una represión, una coerción a maestros, está dedicada a afectar a los maestros y tiene una orientación neoliberal, privatizadora, recoge lo que nos recomiendan desde el extranjero. Pero cuando dice cancelar la esencia de la reforma educativa, sí. ¿Cómo se cancela la esencia de la reforma educativa? Es decir, ¿se echa para atrás toda y se vuelve a hacer o cómo? Que no haya represión al magisterio, que no se siga humillando a los maestros. Se esmeraron en degradar a los maestros, echarles la culpa del atraso educativo. Hubo una campaña de desprestigio al maestro. No se puede aplicar una reforma educativa de verdad sin los maestros. El que transmite el conocimiento en el aula es el maestro. Pero entonces, insisto, ¿es echarla completamente para atrás y volver a hacer algo nuevo? Sí, nos vamos a poner de acuerdo con maestros, con padres de familia, con especialistas. Entonces sí se vamos a elaborar un plan educativo nuevo para mejorar de verdad la calidad de la enseñanza sin afectar los derechos laborales del magisterio. ¿Y usted está de acuerdo en la evaluación del magisterio? Sí, pero está utilizada la evaluación, que fue el eje de toda esta mal llamada reforma educativa, está utilizada con propósitos persecutorios. Eso no funciona. Antes de evaluar hay que capacitar, hay que formar, pero también hay que incentivar, hay que convencer, hay que concientizar, no imponer las cosas como lo hicieron. Entonces, en ese tema, reforma educativa cancelada. Sí, para que quede claro, voy a utilizar desde luego mis facultades como titular del Ejecutivo, tengo que enviar iniciativas al Congreso, pero en lo que a nosotros corresponde políticamente, la decisión que hemos tomado es que se cancela la mal llamada reforma educativa, que no es en realidad una reforma educativa. Bueno, había una pregunta sobre las universidades, pero ya no nos va a dar tiempo para ella, nada más le comento otra más. ¿El Instituto Nacional para la Evaluación Educativa, sí, no? Sí, que se mantenga, tiene que haber evaluación, los maestros no se oponen a la evaluación. Yo he estado hablando con los maestros, todos aceptan la evaluación, lo que no quieren es que la evaluación sea un mecanismo para reprimir, para castigar al maestro, para humillar al maestro. Gracias, candidato. Tenemos una réplica del candidato. Mi candidato, por favor. En español, y para ser muy claro, cancelar la reforma educativa implica cancelar el futuro de tus hijos. Implica echar por la borda la posibilidad de que aprendan inglés, implica echar por la borda la tecnología. Y que me oigan muy claro los maestros, yo estoy absolutamente de sus lados, les voy a pegar mejor, van a tener absoluta certeza laboral, junto con Nueva Alianza vamos a hacer equipo, pero por favor, por sus hijos, no lo pongan cerca de la educación. Gracias, candidato. Tiene réplica el candidato Rodríguez Calderón. Más una pregunta, Andrés. ¿Hay un acuerdo con Elba Ester respecto a eso o con los maestros que están relacionados en eso? Porque no lo hago en mala leche la pregunta, es un tema, creo que vale la pena considerarlo. El sindicato es un sindicato que ha detenido la educación de una manera muy fuerte en el país. Yo valoro al maestro de manera individual. ¿Lo haces tú también así? O sea, sin el tema del sindicato, sino con el maestro como tal. Sí, esto tiene que ver... Gracias, candidato. ¿Quiere réplica? Sí, candidato, sí, por esto favor. Tiene que ver con todas las expresiones. Tiene que ver con la CENTE, tiene que ver con el CENTE, con todos los maestros. Yo estoy en contra de la mal llamada reforma educativa porque es una receta del Fondo Monetario Internacional, ¿sí? Es parte de las llamadas reformas estructurales, no obedece a nuestra realidad
y no resuelve el problema del atraso educativo. Gracias, candidato. Carlos Puch. Réplica, candidato Anaya. Yo he sido maestro y por supuesto que estoy del lado de las maestras y de los maestros y no estoy de acuerdo con la forma en la que se ha implementado la reforma. No estoy de acuerdo en que se haya entendido como una reforma para castigar, para hostigar a las maestras y a los maestros. Yo les voy a dar el trato que se merecen, como verdaderas aliadas y aliados del gobierno y de los padres de familia para lograr la transformación. Pero cancelar la reforma, permitir que se vendan y hereden plazas, sería absolutamente criminal. Gracias, candidato. Me queda una. Candidato López Obrador, le queda una. Sí, adelante. El único que vende plazas es el secretario de Educación, es de ustedes, de la mafia del poder. Ese vendió la Plaza de Toros de Aguascalientes cuando fue gobernador. Los maestros no venden plazas. Gracias. Ya basta. Gracias, candidato. Candidato Rodríguez Calderón. Al maestro de México yo le digo lo siguiente: hay una parte importante que debes de tomar en cuenta porque finalmente tú vives todos los días la escuela, hay condiciones paupérrimas en muchas de las escuelas, hay condiciones diferentes en todo el país, entonces tenemos que escuchar evidentemente eso. Yo he escuchado una opinión muy clara del maestro, su condición laboral no está muy de acuerdo y evidentemente haremos la reforma precisamente para considerar que esto se dé y haya tranquilidad en la escuela y también en... Gracias, candidato. Carlos. Candidato, mire, el primero de sus 7 compromisos con la nación dice una educación de excelencia para nuestros hijos. Pero muchas de las preguntas que nos llegaron, muchas conversaciones, tenían que ver con un problema de equidad y de inclusión en nuestras escuelas. Todavía hay muchas escuelas sin baño, telesecundarias, esto no lo podía yo creer, sin luz, o que llega la luz a veces y no llega. Decía alguien ahí, todavía tenemos escuelas pobres para los pobres y parece escuelas ricas en mejores lugares. Entendiendo la necesidad de una educación de calidad, ¿cómo se puede avanzar de las dos maneras? Es decir, sin olvidar que hoy en los lugares más pobres del país tenemos las escuelas más pobres y al mismo tiempo tratando de apretar en lo que ha apretado en los últimos tiempos, que es la calidad. Mira, primero déjame hablar de la inclusión en un sentido más amplio. Mi mamá estudió educación especial.